Según cuenta Pascal Quignard, Pedro, el apóstol pescador, habría confiado un día a Judas que lo único que añoraba de su antiguo oficio no era ni la barca, ni la caleta, ni el agua, ni las redes, ni el olor penetrante, ni la luz atrapada en las escamas de los peces que mueren en una suerte de sobresalto. San Pedro confesó que lo que añoraba de los peces era el silencio de los peces cuando mueren, el silencio durante la jornada, el silencio al atardecer, el silencio en el transcurso de la pesca nocturna, el silencio del alba, cuando la barca regresa hacia la orilla y la noche se disipa poco a poco en el cielo, al mismo tiempo que el frescor, los astros y el miedo. Bienvenidas y bienvenidos a Spectrum, ensayo sobre el sonido y la escucha. Mi nombre es Soledad Ruiz y este cuarto episodio se titula Silencio. Al pensar en el silencio, suelo pensar en el vacío. Un vacío que no solo relaciono con la ausencia de aire, sino con ese otro vacío que se sitúa a la altura de un abismo. Un abismo equiparable a la pregunta por la nada, por la existencia, por el sentido último de este estar en el mundo y su para qué. En el silencio fabricado de una cámara anecoica, aquella que busca la ausencia total de reflexión de sonido, cada una de las palabras que pronuncio caen a mis pies con el peso de una losa. Tienen el mismo peso que el silencio que se produce al preguntar a un Dios por el sentido de la vida o de una desgracia, de una pérdida. Sin embargo, para un místico, para el que vive en y para lo oculto, para aquel que ha superado el lenguaje de la palabra en su comprensión del mundo, el silencio no es otra cosa que un espacio de posibilidad, el único lugar en el que se hace posible el conocimiento, nunca el vacío. Cuanto más silencio, más se oye, dijo San Juan. De este modo, más que una representación de la ausencia, el silencio deviene una presencia, un lugar de movimiento y un espacio de percepción auditiva. En el año 1951, John Cage entra en la cámara anecoica de la Universidad de Harvard para escuchar el silencio absoluto. En lugar de esto, percibe dos sonidos, uno agudo y otro grave. Al salir, pregunta intrigado al ingeniero que trabaja en la cámara y éste le dice que el sonido agudo que ha escuchado proviene de su sistema nervioso y el grave de su circulación sanguínea. Corrigiendo al ingeniero que no tenía por qué ser un experto en biología, diremos que el sonido agudo se corresponde en realidad con la reacción que el tímpano hace ante la ausencia de sonido, llamada tinnitus. Pero lo importante de esta anécdota reside en que esta experiencia produjo a Cage una gran conmoción, haciéndole llegar a la conclusión de que el silencio no existe. No se puede escuchar el silencio. La escucha implica sonido. Año 1952. El pianista David Tudor se sienta al piano del Maverick Concert Hall de Woodstock para interpretar por primera vez la obra de John Cage, 4:33. El título hace referencia a la duración de la pieza, 4 minutos 33 segundos, escrita para cualquier instrumento o combinación de instrumentos y conformada en 3 movimientos. David Tudor sostiene en su mano izquierda un cronómetro y cierra la tapa del piano con la derecha.
Con este gesto comienza el primer movimiento de 33 segundos, al que más tarde seguirán el segundo movimiento de 2 minutos y 40 segundos y un último de 1 minuto y 20 segundos. El estreno de esta pieza dio un vuelco a varias concepciones que se tenían sobre la música y sobre el silencio. Al componer una obra callada y dejar sonar el espacio acústico que rodea el escenario, esto es, la respiración del público, el carraspeo, los susurros, Cage desplazó la obra musical del pedestal en el que estaba, al igual que ya hiciera Duchamp con su urinario, rompiendo con el ego artístico y con las pretensiones de la música académica, e iniciando a su vez un nuevo campo de reflexión en torno a lo sonoro. Lo que importa no es aquello que el artista tiene que decirnos acerca de sus sentimientos o sus gustos, sino el sonido en sí mismo, cualquiera que éste sea, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Cage nos propone dejar a los sonidos ser ellos mismos, escuchar en el silencio, las toses, ese papel de caramelo característico de los auditorios, un comentario al oído. Cage dijo, You won't believe this probably, but I wrote 433 note by note, and all of the notes were silent. But they all had different lengths. He compuesto cada una de las notas de 433 y todas ellas resultaron ser silenciosas. Pero, ¿qué había sido hasta entonces el silencio en música? Para el ojo, el silencio era un evento registrado mediante figuras rítmicas como el silencio de negra, de corchea o en indicaciones como tachet. Para el oído, el silencio era una cesura, un suspiro, una pausa reverberante en la que el sonido tenía la presencia de un fantasma. Pero a partir de 433, el silencio no se piensa como algo que habita tímidamente el lugar que corresponde al sonido, sino que se convierte en un espacio sobre el que el sonido se escribe. Desde entonces, el acto de componer música se convierte más que nunca en el acto de escuchar. Los tratados de solfeo conciben aún hoy a la música como el arte de combinar el sonido en el tiempo, pero no dicen nada del silencio. Sin embargo, Cage afirmó que si hay un parámetro en música en el que el silencio pueda darse, este es precisamente el temporal. Del silencio no podemos definir ni su altura, ni sus armónicos, ni su intensidad, pero sí su duración, puesto que el silencio, junto al sonido, habita en el tiempo. Esta visión nos lleva, además, a una paradoja, y es que lejos de ganar en sentido rítmico, cuando damos presencia al silencio en una composición, el tiempo se diluye, perdemos temporalidad, no hay ritmo, esto es, no hay centro de gravedad al que aferrarse. Es entonces que en la música del siglo XX se contempla la pausa como un lugar que posee un estado de excitación ante lo que el sonido deja y lo que vendrá después. El silencio se vuelve incertidumbre y la ausencia una presencia. Pero volvamos a la idea de que el silencio absoluto no existe. ¿Qué significa esto realmente? Si todo silencio suena, al igual que suena el sonido, ¿en qué se diferencia entonces una cosa de la otra? Para Cage, el silencio es aquello que se encuentra en una escucha que carece de intención. Decimos que nuestro entorno es silencioso cuando éste no parece muy cargado de sonidos y nuestra intención de escucha se desactiva. Nada nos molesta. Sin embargo,
En cuanto se eleva la cantidad de sonidos de ese lugar, atendemos a estos y decimos que se ha vuelto ruidoso. Cage propone prestar atención, o mejor dicho, intención, a aquellos sonidos que componen lo que creemos un silencio. Allá donde escuchemos, siempre habrá sonido, pero no por ello dejaremos de hablar del silencio, puesto que éste tiene múltiples formas de existencia. El silencio puede ser pesado, denso, o por el contrario liberador. El silencio que añoraba Pedro el pescador no es igual que aquel otro que se puede cortar con un cuchillo, ni es igual al que encontramos tras un gran estruendo, ni igual al que leemos en música. Hay sonidos envueltos en un halo de misterio o de incomodidad, también de reflexión, que no son otra cosa que expresiones del silencio mismo. El silencio no solo se escucha, se siente, se intuye y en ocasiones se ve. Un sonido fuerte puede evocar silencio, como ocurre con el canto de las chicharras durante los meses de verano de un pequeño pueblo del sur. Este canto evoca paisajes en calma, calurosos y deshabitados, y por lo tanto silenciosos. Existe también el silencio hecho vibración, como aquel que se produce tras un gran ruido y en el que el sonido anterior se escucha como un eco en la memoria. Por supuesto, también hay una acepción negativa del silencio, un silencio que provoca miedo y que supone un abismo. El silencio da pavor porque estar callado es una invocación al infinito, porque si uno no tiene nada que decir, desea que otro lo haga, y si falta ese otro, hace uso de 1000 artilugios para tener la cabeza repleta de palabras, porque no desea recordar que es mortal y que el silencio último es la muerte. Por eso, el silencio absoluto se vuelve siniestro. El dramaturgo Maeterlinck se pregunta: ¿cuántas amistades ordinarias no tienen más base que el odio al silencio? A Murray Schafer le resultaba llamativo el hecho de que en la literatura, la mayoría de las veces, este término se viera acompañado por adjetivos negativos. Él mismo enumera los siguientes: opresivo, cadavérico, entumecido, extraño, terrible, lúgubre, melancólico, eterno, doloroso, solitario, pesado, desesperanzador, descarnado, intrigante, doliente, alarmante. Desde esta perspectiva, todo silencio aterra, y por más que éste tenga algo que decirnos, no querremos escucharlo. Y aun pudiendo soportar el silencio privado, sucede que el de los demás, el silencio de muchos, el de la muchedumbre y los enmudecidos por la guerra, se vuelve pesado y sobrenatural. Todo silencio que se posa sobre un mundo sonoro se convierte en un silencio aterrador, como si la nada absorbiera el ruido. Y si hubo poetas que nos describieron el sonido de épocas pasadas, también hubo pintores que nos mostraron el ruido y el silencio. Hay cuadros que no solo se ven, se escuchan. Bruegel el Viejo nos enseña el mundo a través de los tumultuosos conflictos humanos, a través de las fiestas, del ajetreo del trabajo, de la música y la risa. Sus cuadros siempre resultan extrañamente ruidosos. Pero, ¿es posible también dibujar el silencio?
existe un símbolo visual, universal, heredado del antiguo Egipto, que demanda una acción en relación al oído. Es el gesto del dedo sobre los labios. Este gesto denota lo que no ha de decirse, lo oculto, lo misterioso que deriva del término místicos en griego, que a su vez significa mística. Nicolas Maes, discípulo de Rembrandt, pintó a mediados del siglo XVII una serie de 6 cuadros que reflejan la demanda de secreto ante lo que no debe verse y lo que no puede decirse una vez visto. En 4 de esos cuadros se repite de manera obsesiva el mismo acontecimiento. Una mujer espía furtivamente en diferentes rincones de una casa, sorprendiendo la escena de 2 amantes, la del marido que se abalanza sobre el pecho de una criada. La observadora se lleva el dedo a los labios como pidiéndonos discreción. A veces pillamos la mano a medio camino, como si hubiéramos interrumpido la escena antes de lo previsto. El pie en la escalera de madera y las llaves en la cintura aportan la tensión de ser descubiertos ante cualquier chasquido. Al mirar, nosotros, los espectadores, nos convertimos en cómplices de la perversión, mientras que el personaje que observa dentro del cuadro interpela nuestra moral. Es en la imagen del dedo sobre los labios, en el escurridizo sonido del susurrar carente de fonación, donde el pintor coloca el peso de la pintura y de la acción. Son extraños también los cuadros que evocan un sonido que no existe, como aquellos en los que los personajes hablan sin que podamos escucharlos, o esos otros en los que creemos escuchar palabras sobre bocas cerradas. Muchas veces la Anunciación ha sido representada rodeada de un gran silencio. ¿Acaso las palabras del arcángel fueron pronunciadas? Creer que así lo hizo es una suposición más bien moderna. Hay silencios que son representados con una extraordinaria belleza, como el que hizo Gustave Moreau de Orfeo, custodiando la tumba de su esposa muerta. Aquí el silencio está por todas partes. La voz de Orfeo, el cantor, se ha apagado, y con él la de todos los seres de la naturaleza. O la Ofelia de Malais, que canta mientras es arrastrada en el río una canción antes de ahogarse y apagarse para siempre. Sus labios entreabiertos parecen abrazar el silencio de un dios dormido. Pero si hay un silencio que me guste especialmente y que busque sobre ningún otro, es el que se produce en el teatro. El silencio que existe entre la última palabra emitida sobre el escenario y el aplauso. La mejor obra, para mí, es aquella en la que, al preguntarnos a la salida por su contenido o nuestro parecer, lo único que podemos contestar es silencio. Son esas obras que te impiden aplaudir inmediatamente, porque la reflexión y el anodadamiento ocupan el espacio como si fueran la vibración del aplauso mismo. En música esto es aún más evidente, ya que en muchos casos la obra no termina en el último acorde que se escucha, sino cuando ese sonido producido, una vez ha dado la vuelta al auditorio, decae hasta fundirse con el silencio. En definitiva, lo que el público suele pensar que es aplaudir tarde, en realidad no es otra cosa que aplaudir a su debido tiempo. Es a este tipo de silencio al que prefiero dirigirme y no al silencio negativo del miedo al infinito. El silencio que quiero es igual a ese de Cage, que solo es en sí mismo, que no tiene cabida en nuestra sociedad porque no es cuantificable, no es útil.
el vacío del que bebieron los místicos para alcanzar el conocimiento. Tal vez solo hallemos el silencio absoluto con la muerte, una vez que nuestro corazón se detenga y nuestra sangre deje de recorrer el cuerpo. Mientras tanto, seguiremos fantaseando con el silencio en el espacio que ocupa lo poético, en el lugar en el que habita lo sagrado.